Buenos días, ¿todos me escuchan? Sí, sí se escucha. Vale. Por cuestión de tiempo vamos a empezar con el primer seminario módulo gastrointestinal. Nosotros somos el grupo 1 de la sección A y nos ha tocado el tema de acalasia esofágica y esofágico por reflujo. El grupo está conformado por Andrea Duarte, Manuel Martínez, Javier Orellana y Sofía López. Empezaremos con el tema de alcalasia esofágica. Como definición, tenemos que hacer una presentación, por favor. Como definición, tenemos que es la alteración en la sensación del esfínter tras la por la ausencia de ondas peristálticas en el esófago inferior. Esto Por favor, va a te pueden que impedir quiten el sonido a el correcto sus paso. teléfonos o a sus computadoras, por favor, quiten el sonido. Están hablando mucho. Dejen que los expositores hablen, por favor. Sigamos. Como decía, se define por la alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior tras la deglución y por la ausencia de ondas peristálticas en el esófago inferior. Esto va a impedir el correcto paso de los alimentos del esófago hacia el estómago. En la imagen podemos ver cómo se ve un esófago normal, que sería ese, y cómo se va a ver el esófago en la calasia, donde el esfínter inferior se va a encontrar contraído. En cuanto a la etiología, tenemos que se desconoce la causa subyacente a la calasia esofágica, pero esto puede contribuir la degeneración del plexo entérico y también la pérdida de neuronas inhibitorias, que son las que liberan polipéptido intestinal vasoactivo y también óxido nítrico, que ayudan a la relajación del esfínter esofágico inferior. Antes de decir con esto, es importante decir algo que se encontraba en el libro de patología. Se dice que la acalasia se puede dividir en primaria o secundaria. Cuando vemos de la acalasia primaria, es lo que les acabo de decir, que hay una degeneración del plexo entérico. Y en la secundaria se dice que se da a causa de una enfermedad. Pero también en otras literaturas dice que cuando se da una acalasia por otra enfermedad, se llama pseudoacalasia. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, eh, el trypanosoma cruzi va a dañar los plexos neurales del esófago, lo que va a ocurrir que haya una contracción similar a la acalasia. En la epidemiología se dice que esta es una enfermedad rara, con una incidencia de 0.5 por 100.000 habitantes, una prevalencia de 1 por 10.000 habitantes. También habla de que no hay predominio de género, es decir, que le puede dar tanto a un hombre como a una mujer por igual. Tampoco, tampoco hay predominio de raza, pero en otros artículos hablaba de que la raza sí puede contribuir a la calasia y no encontré la razón de por qué eso puede ser así. También dice que esto puede ocurrir a cualquier edad, pero la incidencia máxima es entre los 30 y 60 años. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que este es un trastorno motor donde el esfínter esofágico inferior no se relaja adecuadamente, como podemos ver en la imagen. Y ya les había enseñado en diapositivas anteriores acá. Eso no se va a relajar adecuadamente y va a contribuir a que se dé una obstrucción funcional. Cuando estamos hablando de una obstrucción funcional, nos referimos a que hay una obstrucción debido a una función anormal sin que haya una masa o una lesión visible que pueda hacer que las paredes del esófago se encuentren contraídas. Esta obstrucción se va a manifestar como disfagia, que es incapacidad para tragar,
la regurgitación y el dolor de pecho, que se van a hablar más adelante en las manifestaciones clínicas. Y en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la acalasia se va a manifestar como un trastorno motor del músculo liso, pero realmente es la disfunción o no es la correcta inervación del músculo liso del esófago. También dice que normalmente el tono del esfínter esofágico se va a caracterizar por contracciones tónicas con relajaciones intermitentes, que van a ser resultado de un arco reflejo neuronal. En la acalasia, el esfínter esofágico inferior está aún más estrechamente contraído y no se va a relajar adecuadamente en respuesta a la dilución debido a debido a pérdidas de las neuronas en la pared del esófago. Esto, por lo tanto, se va a considerar como un trastorno causado por vías inhibitorias defectuosas del sistema nervioso entérico del esófago. Además de la disfunción del esfínter esofágico inferior, se va a tener la pérdida de peristalsis normal en el cuerpo esofágico. Esto va a llevar a que se confirme la hipótesis de que hay degeneración en los plexos entéricos, ya que esto ayuda a la motilidad para que lleguen los alimentos del esófago hacia el estómago. Y también dice que hay variaciones en la acalasia. Por ejemplo, se va a dar la peristalsis normal, que va a ser reemplazada por contracciones de amplitudes grandes o pequeñas. Ahora vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. No sé si me escuchan. ¿Sí se escucha? Bueno. Sí. Sí, se escucha. Bueno, se dice que los síntomas de la enfermedad progresan lentamente, lo que con frecuencia va a ocasionar el retraso en el diagnóstico. La acalasia de larga evolución se va a caracterizar por un estrechamiento progresivo y una deformidad sigmoidea del esófago con hipertrofia del esfínter esofágico inferior. En casos avanzados, la acalasia, el esófago puede contener hasta 1 litro de material pútrido infectado que pone en riesgo alto la neumonía por aspiración. Sin tratamiento, los pacientes van a mostrar una pérdida de peso progresivo y grave. Pero bien, las manifestaciones clínicas más importantes serían la disfagia, regurgitación, dolor torácico y pérdida de peso. La disfagia, como sabemos, es una enfermedad que causa dificultad o imposibilidad absoluta al momento de tragar alimentos sólidos o líquidos. Esta va a ser una característica de la disfagia para líquidos desde el principio en la acalasia, mientras que en la disfagia paradójica se va a diferenciar de la ocasionada por lesiones esofágicas orgánicas, que va a comenzar siendo para sólidos. Este se dice que va a ser el primer síntoma que se va a presentar en una acalasia. Tenemos la regurgitación. La regurgitación va a consistir en el regreso sin esfuerzo del contenido alimentario a través del esófago hacia la orofaringe. Los pacientes con acalasia avanzada se encuentran en mayor riesgo de generar bronquitis, neumonía o acceso pulmonar por la regurgitación y las aspiraciones crónicas. Luego tenemos el dolor torácico, que este va a ser frecuente en las fases tempranas de la enfermedad y se piensa que va a ser por un espasmo esofágico. Los pacientes van a describir un dolor retroesternal constructivo semejante a la opresión, que en ocasiones se va a irradiar al cuello, las extremidades, la mandíbula y la espalda. Y la pérdida de peso, que se puede decir que es una causa de la disfagia y la regurgitación. Y también que las personas, algunas refieren pirosis. Bueno, en esta gráfica podemos ver la frecuencia en que las manifestaciones se dan. Podemos ver la disfagia para sólidos, que es como la que mayor se da. La pirosis, la que en menor frecuencia se da. Y podemos ver que la disfagia, la regurgitación y el dolor torácico son los síntomas más característicos. Bueno, ahora tenemos las complicaciones.
Las consecuencias de la calasia se deben sobre todo al daño que produce las secreciones gástricas sobre la mucosa esofágica o a nivel del epitelio respiratorio, así como de los cambios originados por la reparación y fibrosis posteriores. Vamos a decir que las sustancias nocivas van a ser la pepsina, las secreciones pancreáticas, el ácido, por lo que nos lleva a 3 complicaciones, que es la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett y la broncoaspiración. En la esofagitis erosiva lo que vamos a ver es una inflamación que puede dañar los tejidos del esófago, que puede ser que al paciente se le haga difícil o doloroso tragar y que tenga un dolor en el pecho. El esófago de Barrett, que se va a hablar con más profundidad más adelante, pero va a ser una afección en la que el revestimiento esofágico se modifica, volviéndose más parecido al revestimiento del intestino delgado. Y la broncoaspiración, que esto va a llevar a una fibrosis pulmonar progresiva. Ahora vamos con el diagnóstico. Se va a confirmar con 4 exploraciones complementarias: la radiografía, manometría de alta resolución y la endoscopía. En la radiología, esto va a mostrar al comienzo los estudios que contrasten muestran solo mal vaciamiento del esófago, sobre todo en el paciente tumbado. Y es lo que podemos ver, se va a mostrar, se dice que como la punta de un lápiz al final del esófago, y se va a mostrar cómo los alimentos se van a estar retenidos en el esófago. Luego tenemos a la manometría, que en la manometría esta prueba va a consistir en medir las variaciones de la presión dentro del esófago. Permite ver cómo se traga y no se consigue que la comida sea impulsada hacia el estómago. Y también cómo el esfínter esofágico inferior no origina, se relaja, adecuadamente. Y luego tenemos la manometría de alta resolución, que esta va a ser la prueba diagnóstica más certera y va a permitir que la acalasia se distinga en 3 subtipos, que sería la acalasia tipo 1, que va a ser la acalasia clásica, la tipo 2 por comprensión, y la acalasia tipo 3, que va a ser 2 o más contracciones espásticas. Y por último tenemos la endoscopía, que no es imprescindible para el diagnóstico, pero sí para descartar tumores que imiten los síntomas de la acalasia. Tenemos el diagnóstico diferencial. Como ya se había mencionado antes, la enfermedad de Chagas, la fase crónica de la enfermedad surge años después de la infección y es consecuencia de la destrucción de las células ganglionares autónomas en todo el organismo, lo cual abarca las del corazón, el intestino, las vías urinarias y las vías respiratorias. Y tenemos la pseudocalasia, que esta se va a originar hasta el 5% de los casos sospechosos y es más probable en pacientes ancianos con síntomas de inicio súbito, menores a 1 año y pérdida de peso. Se dice que la endoscopía debe formar parte de la valoración de la acalasia cuando se sospecha de pseudocalasia, ya que esta va a diferenciar a la pseudocalasia de la acalasia. Y por último tenemos el pronóstico y la prevención. El pronóstico se dice que la esperanza de vida no se altera significativamente, pero que sí se va a alterar la calidad de vida, que con respecto a la productividad laboral, el estado de funcional, y con respecto a la prevención se dice que la acalasia no es posible prevenirse, pero sí se puede prevenir con revisiones clínicas regulares que el paciente puede hacerse periódicamente. Y ahora va a seguir mi compañero. Vamos a seguir con lo que es el tema de la esofagitis por reflujo. Vamos a empezar con la definición de esta enfermedad. Sería que es una inflamación de la mucosa del esófago provocada por el reflujo de ácido gástrico. Esto principalmente, y cuya manifestación más específica o más frecuente es lo que es la pirosis, que sería una especie de dolor retroesternal de tipo ardoroso. Si puedes pasarla.
Luego tenemos lo que es la etiología, que tenemos que la etiología es bastante variada, pero que todos cursan con una cosa en común, que es la exposición persistente de la mucosa esofágica al ácido gástrico. Entonces tenemos las siguientes: un aumento de la relajación espontánea transitoria del LES, que sería el esfínter esofágico inferior, y se abrevia así por sus siglas en inglés. La alteración de reflejos que siguen la relajación del LES, de esto vamos a hablar un poco más adelante. También tenemos lo que es el aumento de volumen o presión gástrica, que se puede ver afectado por situaciones como lo que es la obesidad, porque genera una cantidad de grasa en la región abdominal que puede comprimir el estómago y aumentar la presión. Asimismo, situaciones como el embarazo o algunas un poco más complicadas, como sería una obstrucción parcial o completa de la salida gástrica. También tenemos lo que es el aumento de la producción de ácido gástrico, del cual se va a hablar también un poco más adelante. Y por último tenemos otras dos que son un poco menos frecuentes, que sería la lesión alcalina, que se da cuando hay un paso de los jugos pancreáticos desde el esfínter pilórico incompetente y luego por medio del LES, que estaría relajado. Y en fin último tenemos lo que es la hernia del hiato, en la cual la porción proximal del estómago se va a deslizar hacia la cavidad torácica y que va a quedar superior a lo que es el esfínter esofágico inferior, lo que puede producir un reflujo. Ahora bien, tenemos más adelante lo que es la epidemiología. Los estudios para tener estos datos han tomado en cuenta la esofagitis por reflujo como la manifestación de pirosis o regurgitaciones al menos una vez por semana. Y se han logrado obtener los siguientes datos. En Estados Unidos la prevalencia ha sido de 18.1 a 27.8, en Europa de 8.8 a 25.9, en el lejano oriente de 2.2 a 7.8, en Australia de 11.6, en Argentina de 23, en México de 19.6 a 40%. También algunos estudios que se han realizado en Latinoamérica han indicado que hay una prevalencia de 11.9 a 32.3 en toda la región. Y un estudio realizado por lo que es la Asociación Española de Gastroenterología reveló que la esofagitis es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Tenemos que la lesión esofágica primaria o inicial se va a dar por uno de 5 mecanismos, o incluso pueden estar los mecanismos en conjunto. Primero tenemos lo que es el vaciamiento gástrico retardado. A esto también se le conoce como gastroparesia. Y se puede dar por... muchas veces esto es idiopático, pero también tiene una relación fuerte con lo que es la diabetes mellitus, principalmente por la degeneración neuronal que esta puede provocar. Asimismo puede ser de origen iatrogénico en algunas de las operaciones abdominales. Se puede lastimar lo que es el nervio vago. Tenemos también lo que es la mayor frecuencia de relajaciones transitorias de LES. En cuanto a esto, se sabe que hasta cierto punto es fisiológico, porque se puede generar por distensión gástrica ocasionada por los alimentos o por la liberación de gas, que es algo que está relacionado con los eructos. Pero se habla de que cuando hay un aumento en la frecuencia o en la duración de estos, se genera ya lo que es un reflujo hacia el esófago. En cuanto a la acidez aumentada, tenemos que se puede provocar por ingesta de algunos alimentos, como podrían ser condimentados, grasosos, también por ingesta de alcohol. También tenemos que se puede dar por el uso de algunos fármacos, como podrían ser antibióticos y anticolinérgicos, y a ciertas situaciones, como lo son las situaciones de estrés, que activan el sistema simpático y también pueden producir una liberación de histamina, lo que va a provocar en consecuencia una mayor producción de ácido gástrico. La pérdida de peristalsis secundaria después de relajaciones transitorias del LES también se va a generar porque con la mayor frecuencia de relajaciones, luego de la relajación va lo que es el peristaltismo secundario.
Entonces, si hay una mayor frecuencia de relajaciones, no se pueden dar lo que son las ondas peristálticas después. Por último, tenemos lo que es la disminución del tono del LES, que se dice que tiene una presión basal de 12 milímetros de mercurio hasta 30 milímetros de mercurio, y que cuando hay una disminución por debajo de los 5 milímetros de mercurio, empieza a ocurrir lo que es el reflujo hacia el esófago. Tenemos que las causas que pueden darlos son de la misma manera la ingesta de alimentos en mal estado, también algunos medicamentos como las benzodiazepinas, los inhibidores del calcio, y también de esta misma manera lo puede hacer el tabaco. Ahora vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, y tenemos que en esta hay una gran variedad, pero se van a abordar las como más puntuales o más frecuentes. Incluso hay una clasificación que las divide en esofágicas y extraesofágicas. Entonces, ahorita vamos a hablar de unas esofágicas y luego vamos a abordar las otras. En la pirosis, se había mencionado al principio de este tema, es la sensación de ardor que asciende desde el estómago hacia el esófago. Tenemos la regurgitación, que es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago y que en ocasiones puede llegar hasta la boca. Tenemos que cuando estos dos se presentan en conjunto, explica alrededor de un 70% de lo que es la esofagitis por reflujo. Tenemos por último lo que es la disfagia, que es simplemente la dificultad para la deglución en el esófago, cuando es disfagia esofágica, y que puede ser de dos tipos. Cuando es motora, tiene mecánica. Motora es cuando dificulta el paso de líquidos y sólidos, y es mecánica, por ejemplo, con una estenosis, cuando no permite el paso de de sólidos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la odinofagia, que es el dolor a la deglución, y se habla de que cuando esta tiene un componente retroesternal, se puede asociar fuertemente con lo que es la ulceración. Ahora vamos a mencionar dos de los componentes que son extraesofágicos. El primero sería el dolor torácico de causa esofágica. Este es muy parecido al dolor miocárdico, por isquemia miocárdica. Y por tanto es necesario, al diagnosticarlo, hacer también una inspección para ver si este se encuentra presente, ya que pueden coexistir. Por último, tenemos los síntomas y manifestaciones de la respiración o respiratorias. En esto se habla de que se deben a una aspiración del contenido gasogénico y que esto lastima el aparato respiratorio, provocando así empeoramiento en el asma, en las EPOC. También puede producir una tos crónica y laringitis y disfonía. Ahora vamos a continuar con lo que son las complicaciones de esta enfermedad. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que son las complicaciones. Esa lleva en relación con lo que es una regurgitación de ácido gástrico de manera crónica, lo que nos puede producir lo que es una esofagitis y una estenosis pépticas. En relación a péptica, son en relación a las lesiones que ésta genera en el esófago. Eran complicaciones frecuentes, pero en la actualidad, gracias a los potentes fármacos que pueden inhibir la secreción de ácido gástrico, se ha podido lograr lo que es contrarrestar las complicaciones. La consecuencia histológica más grave de la enfermedad es la metaplasia de Barrett, y posterior a esto, con un riesgo concomitante a obtener un adenocarcinoma esofágico. En la siguiente diapositiva podemos ver, en la siguiente diapositiva, ahora sí, podemos ver una mucosa color blanquecina, que es la mucosa normal o el epitelio normal en el esófago,
Y el área rojiza, donde se puede visualizar, son las lesiones ocasionadas por el ácido gástrico. Esta es una lesión de grado D, que vamos a ver más adelante. La metaplasia de Barrett se reconoce en la endoscopía por la presencia de lengüetas mucosas eritematosas que se extienden en el sentido proximal desde la unión gastroesofágica. De otra manera, también se pueden visualizar en un dato histopatológico gracias a la metaplasia del epitelio cilíndrico especializado que se vincula con el incremento del riesgo del adenocarcinoma esofágico. La metaplasia de Barrett puede evolucionar a adenocarcinoma a través de una displasia ya sea grave o leve. Como consecuencia de este riesgo, las áreas que existe cualquier adulteración o alteración en este tienen que ser examinadas por una biopsia para determinar lo que es la metaplasia. Se calcula que alrededor del 0.1 al 0.3% podrían llegar a evolucionar a lo que es un cáncer. El grupo de más alto riesgo de la metaplasia de Barrett y de obtener un adenocarcinoma o que lo llegara a afectar un adenocarcinoma son personas de edad mayor, arriba de los 60 años, que sean varones y que sean obesos. Y además de la tasa alta de progresión de adenocarcinoma, también hay una alta prevalencia de cáncer concomitante que no se reconoce como una displasia de alta malignidad. Eso es información muy importante. En la siguiente diapositiva podemos ver una representación del reemplazo del epitelio normal, en el que al lado izquierdo se puede ver una endoscopía donde no existe ningún tipo de lesión, al igualmente que un corte histológico. Y al lado derecho se logra visualizar en la endoscopía unas lesiones ocasionadas por el ácido gástrico de color rojizas. Y histológicamente también se puede visualizar un epitelio diferente relacionado y muy similar al del intestino delgado por las lesiones ocasionadas del ácido gástrico. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos ver diferentes complicaciones ocasionadas por el ácido gástrico, siendo la primera la úlcera péptica esofágica, que es la complicación más frecuente y se suele asentar en el tercio inferior del esófago, sobre los islotes de mucosa metaplásica. Y se caracteriza por ser más profunda que las que se asientan sobre el epitelio escamoso. Esta particularidad le permite a la úlcera péptica causar hemorragias graves e incluso poder llegar a perforar lo que es la pared del órgano. La segunda complicación es la estenosis péptica esofágica. Se produce cuando el reflujo de ácido es grave y prolongado. En las fases iniciales se debe sobre todo al edema mucosa y el espasmo asociado, pero cuando el proceso inflamatorio alcanza la submucosa se produce una estenosis fibrótica. Clínicamente, esta se manifiesta por la aparición de disfagia y por la mejoría de la pirosis. Luego tenemos la hemorragia digestiva, que suele ser leve, aunque sostenida en el tiempo. Habitualmente se puede encontrar un hallazgo de una anemia micrótica y la posibilidad de encontrar sangre oculta en heces. Luego de esto que habíamos mencionado, el esófago de Barrett, pero es muy importante saber de que esta se supone una sustitución del epitelio escamoso que recubre el esófago normal y se intercambia, o podría decir que se evoluciona por un columnar especializado de tipo intestinal. Su principal interés del esófago de Barrett es su capacidad de generar cambios displásicos que conducen a la aparición de un adenocarcinoma esofágico, que sería la afectación más grave de esta enfermedad. Ahora bien, el adenocarcinoma se genera comúnmente en la unión esófago-gástrica. Esta se ha incrementado notablemente su incidencia en las últimas décadas. Se sabe que más de la mitad de los adenocarcinomas de la unión del esófago gástrico se asientan sobre los segmentos metaplásicos, por lo que la secuencia de afectación mayoritariamente es el reflujo. Es que el reflujo ocasiona la esofagitis ocasiona lo que es el esófago de Barrett, y por consecuente, si este se mantiene de una manera crónica, se podría llegar a generar lo que es el adenocarcinoma. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos visualizar lo que es cómo se diagnostica. En realidad es muy fácil de diagnosticar. Únicamente es necesario las manifestaciones clínicas del paciente, como mencionaba mi compañero anteriormente. Si el paciente presenta la pirosis y la regurgitación, son síntomas que predominan y son características de esta enfermedad. Un 70% de los pacientes que presentan estos síntomas son diagnosticados con
regurgitación de ácido gástrico y una esofagitis por el mismo ácido. Otra buena manera de diagnosticarlo es darle tratamiento al paciente con fármacos que inhiben la producción de ácido gástrico, como lo son los inhibidores de la bomba de protones. Esto ya que al disminuir la cantidad de ácido gástrico se va a disminuir la presencia del ácido en el esófago. Y de otra manera, cuando ya se presentan lesiones en el esófago bastante complicadas y pueden generar cualquier otro tipo de síntomas, es obligado recurrir a un examen endoscópico en el que se utiliza la siguiente clasificación. Se utiliza la clasificación el de Savary-Miller, que fue expuesta en 1977, y la de Los Ángeles en 1999. Estas clasificación son bastante similares, pero en la actualidad se utiliza más la que es la de Los Ángeles. Una lesión de tipo A es una o más erosiones en la mucosa menores de 5 milímetros que no se extienden en los dos pliegues de la mucosa. De tipo B son erosiones en la mucosa que ya son mayores de 5 milímetros. De tipo C es que la lesión supera el espacio entre los dos pliegues, pero no se encuentra aumentado en el 75% de la circunferencia. Y la lesión D es que afecta a más del 75% de la circunferencia, como podemos ver en la siguiente imagen. A la izquierda, una de grado A, en donde se logra observar una lesión menor a 5 milímetros, de grado B mayor a 5 milímetros, de grado C las lesiones ya vienen siendo de manera crónica y se logra visualizar que ha afectado la circunferencia, pero no de manera mayor al 75%. Y de grado D que ya ha afectado mayor o igual al 75% de la circunferencia. Ahora bien, la prevención de esta enfermedad se recomiendan las modificaciones en el estilo de vida. En términos generales pueden clasificarse en tres. Evitar los elementos que reducen la presión del esfínter esofágico, lo cual los convierte en inductores de reflujo. Estos alimentos podrían ser alimentos grasos, alcohol, la menta, la pimienta, la cafeína y bebidas energizantes. También evitar los alimentos ácidos que son esencialmente irritantes, ya sean frutas cítricas, naranjas, limones o alimentos a base de jitomate. Y la reducción de peso, si bien no se ha estipulado científicamente, pero teniendo en relación que en la epidemiología los pacientes más afectados son los obesos, es recomendable la reducción de peso para así evitar esta enfermedad. Y el pronóstico de esta enfermedad comúnmente viene siendo de una manera bastante buena, ya que al ser fácil de tratar y al ser fácil de diagnosticar, comúnmente no se incrementan los problemas. Ahora bien, si la enfermedad evoluciona a un esófago de Barrett y posterior a esto un adenocarcinoma del esófago, este podría llegar a afectar la manera de vida del paciente. Y leí un poco sobre esto de que alrededor de 2.5 años a 3 años es la sobrevivencia del paciente, pero esta varía según la persona, porque no a todos los pacientes les afecta de manera igual. Y este ha sido lo que es nuestro seminario. Posteriormente les enseñaremos lo que son nuestras bibliografías que hemos utilizado, que se les enviaremos al grupo, por si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, puede revisar en las bibliografías o nos puede realizar una pregunta. Ahorita le daremos el espacio al doctor para las preguntas. ¿Me escuchan? Buenos Sí. días. Buenos días. Vale, tenemos 57 participantes, incluyéndome a mí. Voy a compartir una pantalla. Necesito que ustedes vean porque no es invento mío. Quiero ver si... Ok. ¿Lo logran ver? Sí. Sí. Vale. Aquí están todos el seminario, las asistencias, aquí las llevo, tanto asistencia A como asistencia B. Lastimosamente,
tengo que pasarles asistencia y tengo que estar supervisando que estén en clases. Algo que me ha pedido la universidad, todo esto se lo voy a mandar a la universidad según los nuevos lineamientos que nos han mandado, 75%, si ustedes asisten a clase, el 75% van a tener derecho a su tercer parcial. Si ustedes no asisten al 75%, pues van a perder su materia y lastimosamente van a tener que cursarla de nuevo. Entonces, es una situación bien problemática porque si ustedes no nos colaboran, pues lastimosamente pues vamos a tener ese inconveniente bastante difícil. Ahora bien, ¿qué pasó acá? Tráiganme la pantalla en grande, por favor. No sé si me logran ver. Sí, lo logramos ver y la pantalla también. Ah, vaya, perfecto. ¿Cómo se llama? Vaya. Javier, regálame las porciones retroperitoneales del duodeno. ¿Retro? Peritoneales del duodeno. Te dejo ahorita 5 segundos para que me respondas. No me recuerdo. Ok, perfecto. Alguien, le voy a dar la oportunidad. ¿Alguien quiere ahorita, cómo se llama? ¿Ayudarle? Activamos las cámaras, doctor. Ahí ustedes deciden. Ok. Pues yo tengo entendido y recuerdo que solo la primera porción del duodeno es la que es retroperitoneal. Luego las demás ya se hacen para la porción del abdomen. La primera porción para ti es retroperitoneal. Ajá. Ok, perfecto. Regálame, por favor, las 4 porciones del duodeno. Decime sus nombres, por favor. No me recuerdo de los nombres. Ok, regálame las porciones del estómago, por favor. ¿Del estómago? Ajá, entrando desde... O bueno, te voy a hacer cambiar la pregunta. Regálame dónde se encuentra la línea Z anatómicamente. La línea Z anatómicamente del tracto esófago-gástrico. ¿A qué nivel se encuentra? No, doctor, no recuerdo. Ok, perfecto. ¿Preguntan los compañeros en este momento? Una pregunta más porque ninguna me han contestado. A ver, Andrea, ¿está por ahí? Ajá. Ok, regáleme por favor, ¿cuándo es que nosotros hablamos de una anemia microcítica? ¿Qué valores de laboratorio nosotros tomamos para decir estamos presentando una anemia microcítica? No Porque, por sé, ejemplo, el sinceramente. compañero habló, el compañero Javier habló de que el paciente podría presentar una anemia microcítica. ¿Se recuerdan? Ujú. Ok, regáleme por favor, según los femtolitros, ¿cuándo hablamos nosotros de anemia microcítica? No, ni idea, doctor. Ok, perfecto. ¿Cuándo hablamos entonces de anemia en un hombre? El otro compañero es Andrea, Javier, Manuel. ¿Quién es el otro? Ruth, Ruth. A ver, regáleme, en el caso de una mujer, ¿cuándo hablamos de anemia? Cuando la hemoglobina se encuentra debajo de 12. Ok, perfecto. Una pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros que están ahorita presentes? ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos? Ok. Vayan a averiguar, por favor, las porciones retroperitoneales del duodeno. ¿Cuáles son las 4 porciones del duodeno? Es muy importante, especialmente cuando hablamos de lesiones duodenales y especialmente se lo van a estar preguntando en cirugía. Imagínense cuando se les perfora una úlcera duodenal, van a tener idea de dónde ir a buscar cuál es retroperitoneal para los que van a ser cirujanos y cuáles no son, cuáles son intraperitoneales. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos a preparar para la siguiente clase. ¿Algo que quieran agregar los compañeros? no, yo creo que no. Solo para recalcar,